vamos a introducirnos en el cántico propiamente que venimos todo este tiempo anunciando y al que venimos preparándonos, Filipenses 2 y 2, 6, 11, pero vamos a ver ni siquiera versículo por versículo, sino partículas de versículos. Partícula es diminutivo de parte y versículo es diminutivo de verso. Así es que vamos a ver lo mínimo de lo mínimo para ir disfrutándolo, saboreándolo, rumiándolo, porque realmente son cinco versículos, pero cada versillo da mucho de sí. Y vamos a ver un poco la intencionalidad también original en los matices de las palabras, tal como las usa Pablo, algunas, como decíamos esta mañana, seguramente recogidas como un eco literal de lo que cantaban los filipenses, y otras acuñándolas, aquilatándolas él más, buscando la intención de lo que trata de decir, porque es un verdadero tratado de cristología y de lo que en teología se llama soteriología, tratado de la obra redentora de Cristo, la encarnación y la vida toda de Cristo, porque no se puede saltar de la encarnación y de la infancia a la pasión, bien que sean los dos puntos focales más poderosos que atraen nuestra atención como exponentes de la kenosis de Cristo, pero toda su vida terrena, no digamos los 30 años de la carpintería o un misterio tan dulce y tan mistérico como que no lo creo yo, no lo saboreamos mucho, y de hecho no tiene ninguna fiesta litúrgica, como es la huida a Egipto, otra cosa exponencial muy evidente de la humillación, del despojo, del abajamiento del verbo, ¿no?, que tiene que huir por peligro de muerte. Y es emigrante, es perseguido, es peregrino, es reo de muerte desde niño. Y después la pasión, muerte y resurrección. Todo eso es la economía de la salvación. Bueno, pues todo eso lo resume Pablo en esta confesión paladina de la divinidad borrada de Cristo. La divinidad borrada. Cristo, como fuese de condición divina, Cristo, aun siendo de condición divina, esto por aquí empieza Pablo, por la condición divina del Verbo. Pero en la Vulgata, San Jerónimo tradujo, teniendo en cuenta la expresión paulina, Christus cum in forma Dei esset. Cristo, como subsistiese en forma de Dios, o sea, Cristo teniendo, independientemente de todas sus circunstancialidades históricas visibles, teniendo como algo inalienable la forma de Dios. Forma tenemos que tener cuidado nosotros, porque claro, para nosotros occidentales, cartesianos, la forma es la apariencia, la forma es el exterior. Y para Pablo la forma es eso que traducimos también muy pobremente, condición, la condición divina. Pero esa palabra condición también para nosotros es un poco traidora, porque nosotros condición la empleamos como, hay que ver qué condición tienes, qué carácter tienes, qué manera de ser tienes, ¿no? Condición es su ser, no se le puede entender fuera de su forma divina, digámoslo nuevamente con Pablo. Porque forma no es imagen, porque Cristo no tiene imagen divina como Cristo, la tiene como verbo, subsiste en su forma divina, pero no es imagen divina, no es figura divina, no es aspecto divino, no lo tuvo nunca, solo un chispazo, y que solo lo contemplaron 3 amigos cuando el Tabor ahí permitió por unos minutos
que su carne purísima se tornase un fanal transparente de su divinidad, y entonces todo se inundó de claridad, de luz, de blancura, porque es como decir, cuidado que voy a padecer mucho, pero soy este que veis, no soy el que vais a ver, que también lo soy, porque soy perfecto hombre, pero este que estáis viendo yo soy el que soy. Y entonces Pedro, Santiago y Juan están preparados para verle después sudar sangre en el huerto. Y lo mismo que les había preparado, resucitando a la hija de Jairo, porque también les dijo, soy este, el que resucita muertos en vista de que me autorresucitaré. Por eso las resurrecciones del Evangelio son eso, son un chispazo de la resurrección de Cristo, como las curaciones todas del Evangelio, pues son una manifestación de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la enfermedad de las enfermedades. Por tanto, la forma divina, la forma Dei, no es en Cristo la figura, el aspecto o la apariencia, porque no hay en Él apariencia, nos diga Isaías. En su forma va a ser todo bastante desagradable. En su forma de niño, pues sería un pimpollo para comérselo. Si era de guapa la madre, sí, él es el Hijo de Dios. Y en su forma de hombre, pues columna tallada, estructura de un templo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero en su forma, sin forma, soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, ludibrio del pueblo, ante quien se oculta el rostro como un cacharro viejo, etc. Todo eso del Salmo 21 y de los cánticos del siervo paciente de Isaías 53. Pues la forma de una persona es su vivir y su conocer. Esta es su forma en la mentalidad griego-latina que escribe San Pablo en su San Pablo tiene una mezcla preciosa que resulta, cuando la persona es inteligente, pues un exponente de una cultura muy atractiva. Por eso las cartas de San Pablo se leen con verdadera fruición. Porque San Pablo tiene un sustrato de forma mentis, otra vez forma, ¿no? La forma de la mente hebrea, judía, y luego tiene una educación helenística romana, griega y latina. Pero en el sustrato de su pensar está que es judío, y muy judío San Pablo. Y entonces la forma para él, si juntamos esas dos mentalidades, judaica y greco-romana, la forma es el vivir y el conocer de una persona. Cuando decimos de alguien, y esto es muy insuficiente, ¿no?, para describirlo, tiene unas formas encantadoras. No queremos solamente decir, o en fin, en otro sentido, no queremos solamente decir que por que sus formas externas sean agradables, sino que esas formas son reflejo de una personalidad, ¿no? A no ser que sea una persona que vive empaquetada y que todo sea pura diplomacia siempre. Pero las formas son reflejo, y son el vivir y el conocer. Y la suma del vivir y del conocer en una persona es el ser. Porque yo soy lo que entiendo y lo que del entendimiento baja a mi corazón y me hace comportarme de una determinada manera. Entonces esa suma de lo intelectual y lo moral en mí es el ser. Es el ser. Y tiene una forma de ser muy buena, también solemos decir de las personas, una forma de ser. ¿Cuál es la forma de ser de Cristo? La divinidad. Su forma de ser es ser Dios. Christus cum in forma Dei esset, como fuese, como era en forma de Dios. También luego lo veremos que se puede traducir, aun siendo Dios, aun teniendo la forma de Dios. ¿Forma de Dios qué es? Ya hemos dicho lo que es forma, pero ¿qué es forma de Dios? Pues se explica con esas confesiones filiales de Jesús en el Evangelio. Todo lo que tiene el Padre está en el Hijo. El Hijo, el Verbo, es un
permanente, eterno, absoluto recibir del Padre. Porque el Verbo es la expresión del Padre. Cuando decimos logos, que es la palabra fuerte griega que usa Juan y también Pablo, y después la traducimos al latín por verbum, pues todo eso queda muy empobrecido cuando decimos palabra en castellano. Y queda pues un poco diluido cuando decimos verbo, aunque es más propio decir verbo, pero el verbo es el logos, es toda la expresión del pensamiento, del ser del Padre, que manifestado al exterior, pronunciado, palabra eternamente pronunciada en la mente del Padre sin principio, que en el tiempo a los hombres nos fue dada, en el seno de María hecha hijo. Este es el misterio de la eternidad que entra en el tiempo y que nos transporta a nosotros desde nuestro tiempo a un nivel de eternidad. Esta es la encarnación. La encarnación es la deificación del hombre, porque es la humanización de Dios. Mientras sois humanos, traedle humano. Dice Santa Teresa este consejo precioso de oración, de no perder de vista la humanidad de Cristo, cuando tantos teólogos le recomendaban que a un cierto punto de la vida espiritual prescindiese de todo lo corpóreo, incluyendo la humanidad de Cristo, y ella se enfrentó con todos. Y le decía a sus monjas: ¿pensáis que es poco un tal amigo al lado? Mientras sois humanos, traedle humano, porque Él se ha abajado a nuestro barro, nuestra condición, nuestra forma, nuestra realidad. Todo lo que tiene el Padre está en el Hijo. El Padre se embelesa mirando al Hijo porque está brotando continuamente de su boca, está expresándolo continuamente. No es que cuando decimos que el Hijo es engendrado, no creado, homoousios tu patris, que nos lo han empobrecido terriblemente en este credo castellano, de la misma naturaleza del Padre. Menos mal que ahora se dice del Padre. Cambiaron en uno de los ediciones del misal del año 2000 o por ahí. Antes decía de la misma naturaleza que el Padre, que semánticamente es muy peligroso porque es una cosa comparativa. Cambiaron, dije, no, hay que decir de la misma naturaleza del Padre. Bueno, aún así es pobre, porque la palabra, el concepto de naturaleza es inferior al de sustancia, y lo que dice nuestro Osio de Córdoba, al que se le debe esa confesión del credo. Osio fue un gigante, fue el que salvó la fe cuando la había perdido la iglesia entera. Quedaron dos obispos, San Atanasio y Osio. Y ahora pasamos delante de su estatua en la Plaza Las Capuchinas y no saben los cordobeses ni quién es. Nuestro obispo lo quiere canonizar. Desde luego fue un gigante absoluto. Pues a él se le debe esa confesión. Homoousios tu patris, de la misma sustancia, una cosa, homogéneo con la sustancia del Padre, una sola cosa. Y entonces cuando decimos engendrado, no creado, genitum, non factum, que también está mucho mejor en el credo latino, genitum, generado, engendrado, no hecho, que no es creado, pues quiere decir esa generación del Verbo es la que dice el Salmo 109 que cantamos en las vísperas de Dominica: yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Pues es el Padre que está desde antes de los siglos. Es un principio sin principio, la generación del Verbo. Y así como no tiene principio, no es un momento histórico, sino que está constantemente engendrando el Padre al Verbo. La dinámica trinitaria es algo, claro, es un volcán, es una hoguera, es un incendio absoluto, y si te arrimas a él te deslumbra, te vuelve ciego y te vuelve loco, pero no podemos estas cosas más que balbucirlas torpemente. Pero es el Padre eternamente pronunciando al Verbo, y al contemplar esa preciosidad, esa belleza inefable, esa maravilla, más que todas las constelaciones de todos los firmamentos, de todos los mundos y todos los océanos, y todo eso es una chapuza al lado de la encarnación del Verbo. Por eso dice San Juan de la Cruz: ¿dónde se ha escondido? ¿Dónde está el amado? Y le pregunta a los pastores y a las criaturas: pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Y contestan los pastores: mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura.
Y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. ¿Cuáles son los sotos? Los sotos son el cosmos, el universo, el mundo. Y el verbo, toda la belleza que existe es un chispazo del verbo, no hay más belleza que él. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Con decir eso decimos que todo lo demás es recuerdo de él. Y mil gracias es que la fuente cantarina, el pajarillo que nos despierta, el lucero de la mañana o el niño que sonríe, todo eso son mil gracias del verbo, pero las ha derramado con presura, dice San Juan de la Cruz, con prisa, sin detenerse, como el que no hace nada. Los océanos, las cordilleras, los cielos, eso es como el que no hace nada, porque dice San Juan de la Cruz, porque ¿dónde se detuvo? ¿Dónde se detuvo el Creador para embellecer al mundo? En la encarnación del Verbo. Las obras de la Trinidad, dicen los teólogos, que son ad intra y ad extra. Las obras de la Trinidad ad intra, esas no hay quien entre, ya lo dice su propia palabra, ni el ser más puro, más santo, que más se abraza en la Trinidad, que es la Santísima Virgen, llena de Trinidad, pero ni ella entra a la vida íntima de la Trinidad, porque son esto, las procesiones y las relaciones trinitarias. El Padre engendra al Verbo, el Verbo es engendrado y ambos expiran al Espíritu Santo, la obra ad intra de la Trinidad. Pero las obras ad extra es todo lo que sale hacia afuera de Dios, y todo lo que hay es una obra ad extra de Dios, pero todo lo que hay palidece y cae y pierde entidad al pie de la obra de las obras de Dios, que es la encarnación. Por eso pasó por estos sotos con presura. Pues al contemplar el Padre la obra de las obras, que es la generación de su Verbo, se enamora de tal manera el Padre del Hijo y el Hijo se enamora de tal manera del Padre que explosiona ese amor en una catarata de fuego que es el Espíritu Santo, que le llamamos, que es el beso del Padre y el Hijo, el abrazo del Padre, la incombustible llamarada, el incendio absoluto, y es el que mueve el mundo, porque el que mueve el mundo es el amor, y el que mueve el mundo es el Espíritu Santo. Por eso la victoria es del Cordero, aunque el mundo parezca en poder del mal, porque la última palabra la tiene el amor. Y como decía San Juan Pablo II, los últimos años de su pontificado, omnia vincit amor. Le gustaba mucho repetir estas tres palabras, en muchos discursos lo dijo, omnia vincit amor, todo lo vence el amor. Por tanto, es el Espíritu Santo, el alma de la Iglesia, el alma de nuestra alma. Bueno, pues todo lo que tiene el Hijo es del Padre. Esta es la forma, cum in forma Dei esset. ¿Cuál es la forma de Dios, del Verbo? Ser absoluto, total, pleno, recipiendario del Padre. Estar recibiendo incansablemente del Padre y eternamente del Padre. Por lo tanto, el ser del Padre se manifiesta en el vivir y en el conocer del Hijo, que son la forma de su ser. Y por tanto, Cristo es la forma de Dios. Forma Dei es tanto como decir sustancia Dei. Pero ese que tiene la forma Dei, resulta que se va a olvidar de ella, la va a meter entre paréntesis, se va a despojar de esa forma Dei, para tomar la forma servi, la forma de siervo, y por tanto para tomar la sustancia servi, la sustancia, el carácter, la condición de siervo. Así lo explica San Gregorio Niceno. Vamos a tomarnos de la mano mucho en estos días de los padres de la Iglesia, porque los padres son únicos. Los padres. San Gregorio de Nisa, o Niceno, dice esto, que la forma Dei es la sustancia Dei y la forma servi es la sustancia servi. Y el Verbo deja la primera por la segunda. O sea, el Hijo ha venido a nosotros como saliendo fuera del que le ha enviado. Esto es una manera de hablar muy impropia, porque aquí hay un misterio enorme en el que no podemos entrar. El Verbo no ha salido nunca del Padre,
Mi Padre nunca me deja solo, dirá él en el sermón sacerdotal. Yo hago siempre lo que el Padre le agrada. El Padre trabaja y yo también trabajo. Vamos, trabaja es una traducción muy fea. El Padre obra y yo también obro. En fin, todas esas cosas que dice Jesús en los capítulos 13 hasta el 17 de San Juan. Es un sermón sacerdotal, pero es un sermón filial. Bueno, pues ni siquiera en la pasión, cuando el Hijo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, hay un abandono psicológico del Padre, efectivamente, como si Él no tuviera nada que ver con el Padre. Es un abandono terrible, moral, psicológico, pero no es un abandono ontológico. En la parte superior de su alma no le falta a Jesús, naturalmente, la unión estaría bonito, ¿no? Hipostática con el Verbo y por tanto la visión beatífica, la visión del Padre, la unión con el Padre. Pero su encarnación es como salir afuera de ese palacio paternal, de ese abrazo paternal, salir afuera del que le ha enviado. Y sin embargo, seguirá repitiendo, encarnado en medio de nosotros, el Padre no me ha dejado solo. Juan 20, 18. Orígenes comenta también esta cita en este sentido. Y San Atanasio, el gran defensor de la divinidad de Cristo, junto con Osio, o vamos a decir Osio junto con San Atanasio, porque San Atanasio es el número uno. Y cuando todos los obispos de la Iglesia se volvieron herejes, todos, prácticamente todos, por eso no hay que asustarse de nada en la historia de la Iglesia, de nada, porque hemos visto tantas cosas y seguimos y seguiremos viendo. Y cuando se volvieron herejes todos, porque la práctica totalidad del episcopado se hizo arriano, gime el orbe entero al mirarse a sí mismo y contemplarse arriano. Bueno, pues se negaba la divinidad del Verbo, era como un hijo adoptado por Dios, en fin, muchas sofísticas extrañas. Pues San Atanasio se mantuvo, por eso fue desterrado 5 veces, porque la verdad no hay quien la soporte, sobre todo cuando todos son esclavos de la mentira. Pues San Atanasio dice, ¿cómo se humilla para ser exaltado? ¿Y cómo es exaltado siendo Dios y teniendo forma de siervo al mismo tiempo? Porque en realidad este es un cántico de humillación y exaltación, pero no como una sucesión cronológica o lógica. Jesús primero se abaja y después es exaltado. Sí, parece en la primera lectura que Pablo lo plantea así. Prostercó de Deum, por eso Dios lo levantó. Pero es que su humillación, su misma humillación es exaltación. Porque, como decimos, ante Dios tanto vales cuanto te humillas. Nunca el hombre es más grande que de rodillas. Por eso el hombre hoy es tan pequeño, porque no se arrodilla ni ante Dios. Bueno, mejor dicho, ante Dios, porque no hay que arrodillarse ante nada más. Pues la humillación de Cristo es lo que le hace grande como hombre. Porque ningún hombre se ha humillado como Cristo, manteniendo la dignidad de Cristo. Por tanto, su misma humillación es exaltación. Y su exaltación es fruto de su humillación. Su deseo con todo esto, con esta dinámica tan original y tan enamoradamente insistente, el deseo de Cristo es regalarnos su semejanza con Dios. A esto es a lo que viene. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Y Él viene a regalarnos su semejanza con Dios. Vino al mundo para llevar esa semejanza a perfección. Y se revistió de nuestra forma de pecado para que nosotros recuperásemos la forma divina de la gracia que habíamos perdido. El hombre se encontró a sí mismo, se descubrió, se reconoció a sí mismo desnudo en el jardín del Edén, porque había perdido la vestidura nupcial, la había hecho jirones, la había ensuciado, la vestidura de la gracia, esa que simbólicamente a nosotros nos ponen en el bautismo con forma de un gorrito, de un mantoncito. Bueno, pues la vestidura de la gracia sin la cual no se entra al banquete de las bodas,
El hombre la había perdido y le causa tal horror, tal vergüenza, tal alienación su desnudez que se cubre con hojas de higuera. O sea, es algo como inconsistente el vestido que busca el hombre. ¿Quién tiene que venir a hacer que recuperemos el vestido que habíamos destrozado? Cristo viene al mundo para que, revistiéndose Él de nuestra forma de pecado, nos revistamos nosotros de la forma de su divinidad, de su forma Dei. Por tanto, debemos ir dibujando en nosotros cada día, como si fuésemos hábiles pintores, los mismos trazos de la conducta humana de Cristo, mirando esa tabla que es el modelo divino de su vida. No basta decir, Él ha venido por mí, Él ha venido a salvarme, pero yo tengo que seguir su camino. Santa Teresa tiene una oración, como en sus obras se van desparramando incesantemente ejaculatorias y plegarias. Dice: juntos andemos, Señor, por donde fuisteis tengo yo de ir, por donde pasareis tengo de pasar. Se trata de seguir sus pasos, porque Él ha seguido esos pasos por mí. Él ha hecho el camino por mí, Cristo se ha hecho camino por mí. Por tanto, yo tengo que entrar en ese camino. Ricordare Gesù pie quod sum causa tue vie, si se escucha por Verdi o por Rossini o por Dvořák, pues es todavía más maravilloso, porque es de una de las cosas que hemos perdido también, desgraciadamente, en la liturgia actual. Era de las piezas más hermosas, la secuencia de difuntos, el Dies Irae. La secuencia de la misa de Requiem es una súplica encendida a Jesucristo Salvador, maravillosa. Cantado en gregoriano es un deleite, pero cantado por esos grandes, musicado por esos compositores, es una maravilla. Bueno, pues le dice a Jesús: acuérdate, oh piadoso Jesús, de que yo soy la causa de tus caminos. Soy yo. Él ha caminado por mí, porque su vida toda ha sido un camino de la encarnación a la cruz. Y ese camino es por mí. Él no tenía necesidad de haber hecho ese camino. Es absolutamente gratuito el cansancio de Cristo, era innecesario. Pero Él se ve precisado a hacerlo por mí. Y termina diciendo ese verso: ne me perdas illa die. Recordare Gesù pie quod sum causa tue vie, ne me perdas illa die. Acuérdate de que yo he sido la causa de tus caminos, oh piadoso Jesús. No me pierdas en aquel día, porque todo es la misa de difuntos, todo tiene tono escatológico. Y sigue diciendo: qui per me sedisti lassus. Y tú que por mí te sentaste cansado, tú que por mí fuiste a la cruz, tantus labor non sit casus, que tanto trabajo no sea en balde. Bueno, pues esto es. Jesucristo dejó la forma de Dios y tomó la forma de siervo por mí. Emprendió un camino de despojo, de kenosis, de humillación por mí. Y yo debo reproducir en mí los trazos de su vida. Forma, volvamos a recapitular un poco. Forma, en griego, ya hemos dicho, es, morfé, y la acepción vulgar es la figura, el aspecto, pero la acepción filosófica es la sustancia. ¿Por qué nos empeñamos en que Pablo usa aquí la acepción filosófica en vez de la vulgar? Porque, por ejemplo, Marcos en su evangelio había usado la misma palabra, pero en su acepción vulgar. ¿Cuándo? Marcos 16:12, cuando narra telegráficamente, porque Marcos es muy telegráfico y esto ya es lo último de su evangelio, que es el más corto de todos, dice: resucitó y se apareció a unos y a otros, también a dos que iban de camino, se les apareció en forma de caminante. Pues ese es el aspecto. Yendo ellos camino de una granja, se les apareció mudada la figura. En otra forma, dice él. Pero hablar de figura y aspecto de Dios
¿No es una especie de antropomorfismo? Pues no, porque los libros sagrados, la Escritura Santa, nos tiene acostumbrados también a hablar así. Un lenguaje metafórico que todos usamos ya. El brazo de Dios es el poder de Dios, el dedo de Dios, la elección de Dios, las entrañas de Dios, la misericordia de Dios, la mirada de Dios es el conocimiento divino, la forma de Dios es la majestad de Dios. Por tanto, los que pretenden que Pablo usa esa palabra forma en sentido filosófico, están diciendo lo mismo en definitiva. Pablo está usando la palabra en los dos sentidos. Porque si forma es esencia, subsistir en forma de Dios es subsistir en la sustancia de Dios. Pablo usa la palabra sin aires de tecnicismo, que serían inaccesibles para los filipenses y serían extraños a su estilo tan espontáneo y tan sencillo, por otra parte, de Pablo. Pero los padres de la Iglesia, cuando se encuentran con Pablo y lo leen, sobre todo los padres griegos, entienden esta forma dei como esencia divina y lo entienden coincidentemente, porque hay cosas en las que los padres no coinciden tanto, y cuando los padres coinciden en ciertos temas al 100%, está claro que hay un sensus fidei, que hay una iluminación del Espíritu Santo. Pues todos los padres entienden esta palabra forma así, como la esencia divina, y se apoyaron en este sentido todos los padres, como una verdad indiscutida e indiscutible, para arguir contra los herejes que negaban la doble naturaleza de Cristo, diciendo, pero si es que en Cristo no hay más que una forma, pero desdoblada, la forma dei, que es la divinidad, y la forma servi, que es la divinidad. No solo la forma hominis, esa ya se ve, la forma de hombre, pero es que no fue solamente forma de hombre, fue forma de siervo, forma de esclavo. Por tanto, esa unanimidad absoluta de los padres, griegos y latinos también prácticamente todos, es el argumento de tradición para probar que el sentido de la expresión paulina es esta. Cristo, el Verbo, subsiste en forma de Dios, subsiste. Jesucristo es Dios antes y después de la encarnación. El Verbo no dejó de ser lo que era cuando, haciéndose hombre, tomó lo que no era. En el principio, antes de los siglos, la palabra era Dios. Y hoy esta palabra ha nacido como Salvador del mundo. Decimos en las antífonas de Navidad. Contemplemos esta tarde así. Nos vamos a este rato de adoración y vamos a adorar a un Dios que, no contento con olvidarse sin dejarla, pero poner entre paréntesis, ocultar, no contento con ocultar su forma dei, ha asumido la forma hominis, y pareciéndole poco la forma hominis, ha tomado la forma servi, y pareciéndole poco la forma servi, ha llegado a la forma panis, que es el colmo, la forma de pan. Y decimos así, la sagrada forma. No decimos así. La sagrada forma nos referimos a la materialidad blanca y redonda de la forma, pero la sagrada forma de Dios que ha tomado esa forma. Dice Santo Tomás de Aquino en su Adoro te devote magnífico, incruce la tebat sola deitas, atit latet simul et humanitas. En la cruz latía, se escondía, estaba latente, escondida, se escondía solo la divinidad, pero se veía la humanidad. Un guiñapo, no un hombre, un retablo de dolores, lo que queramos, pero se veía la humanidad sacrosanta del Señor en la cruz. Atit latet simul et humanitas. Pero aquí al mismo tiempo se esconde también la humanidad en la Eucaristía. O sea que el escondimiento de Cristo es total en la Eucaristía, y por eso nuestra fe tiene que ser total. Y lo que más incentiva la fe es la adoración, que era una de las ideas fuerza de nuestro inolvidable Benedicto XVI en su pontificado. La adoración
es poner al hombre ante la absoluta primacía de Dios. Él es el que es, yo soy el que no soy. Y en su forma sin forma, descubro yo que Él da forma a mi falta de forma. Y así tenemos que adorar. Vamos a pedírselo a la Virgen, que también tomó la forma serve, la forma de esclava, ecce ancilla Domini, aquí está la esclava del Señor, también tomó la forma de esclava, que ella nos enseña a encontrar nuestra forma entrando en la forma del Dios hombre.